Ya está aquí en los estudios de Radio Sarandí el director de la Policía Nacional, José Azambulla, que continúa además en esta nueva administración al frente de la policía, así que le agradecemos por estar aquí en Informativo Sarandí y mire, trajo a Pereira. Buen día. Buenos días, es un gusto y un honor estar con ustedes, aparte de que los escucho todos los días en la mañana, porque la verdad es así, y es un placer estar con ustedes, que los conozco, hemos compartido algunas otras instancias, y a través de ustedes agradecerle la oportunidad de tal vez expresar el sentimiento, cómo trabaja la Policía Nacional del Uruguay, y llegar a todos los ciudadanos y sus espectadores. Así que digo, muchas gracias por la invitación. Tuvimos, y ya lo hablábamos un poquito antes, ¿no? De esta comparecencia del ministro del Interior, que estuvo sobre la mesa si su autoridad se ve cuestionada por la fuerza, por la policía, ante determinados eventos. En este caso, este accidente, pero se pierde de alguna manera fuerza o respeto a la propia interna del Ministerio del Interior. En el día de ayer el ministro se expresó en el Parlamento, yo acompañé, obviamente tuvimos 7 horas allí. El ministro se expresó al respecto ante esta situación. En lo que a mí respecta, como subordinado de él, directo y superior de él, entiendo de que no tendría que dar ningún tipo de apreciación o juicio sobre su proceder o su forma en cuanto a cómo puede quedar él del punto de vista posicionado ante la Policía Nacional. Entiendo de que él se actuó dentro de lo que está establecido en los protocolos para llevar adelante el procedimiento, lo cual se hizo en forma debida, no se dejó nada de hacer, y no creo que quede debilitado en ese sentido, sino que aceptó todo lo que tenía que aceptar desde el punto de vista procedimental, administrativo, y se cumplió con todo el proceso, de cuenta a Fiscalía, juez de falta, se le aplicó la multa, todo lo que tenía que hacerse, y creo que por ahí terminó, o por lo menos hasta ahí llega lo administrativo, y no veo la percepción de que quede debilitado, al contrario, entiendo de que la actitud de él fue desde el primer momento, había que hacer todo y todo se hizo. Tenemos distintos conceptos, venimos de algunos conceptos de, por ejemplo, mano dura, luego pasamos a esta dualidad en la seguridad, donde el aspecto de la policía tiene un rol, pero también lo social. Un nuevo ministro con una nueva conducción que viene desde la Fiscalía, que trabajó con la policía pero desde otro lugar. ¿Cómo los policías toman todos estos movimientos, estas idas y vueltas en el día a día, en el territorio, al fin de cuentas? Bien, yo por ejemplo con el ministro doctor Negro lo conozco hace muchos años. Tuvimos la posibilidad de trabajar cuando yo era director de Policía Científica, trabajamos muchos casos, y lo conozco bastante bien desde ese punto de vista. Yo creo que nosotros debemos posicionarnos y creo que la continuidad en mi persona de una administración a otra marca lo que es la posición de la profesionalidad o de la Policía Nacional, como lo establece nuestra ley orgánica, cuerpo profesional de carácter nacional. Si nosotros nos focalizamos en ese sentido, las estrategias políticas pueden tener sus matices o sus diferencias, pero en el momento de operar desde el punto de vista de la estrategia a lo que es lo táctico o lo operativo, se lleva desde el punto de vista profesional. Una de las cosas que nosotros hemos entendido y hemos hablado, hemos dicho, nosotros no podemos salir terreno en nuestro país. Yo lo he dicho varias veces en mi discurso, la Policía Nacional va a defender cada centímetro de nuestro territorio, esté donde esté, y donde ondee una bandera llegue un policía defendiendo a nuestros ciudadanos, a nuestra patria. Y en ese sentido nosotros entendemos que ceder terreno a la delincuencia es como que la delincuencia pudiera avanzar. Y la Policía Nacional trabaja todos los días dentro de los marcos que tiene que trabajar, jurídico, respetuoso de la norma, del punto de vista profesional, aplicando todos los protocolos que tiene que aplicar, en los análisis que tiene que hacer para desplegarse en el terreno, para obtener los resultados, pero no cediendo terreno. Ahora, Zambulla, una cosa es no ceder terreno y otra cosa es cómo se administra la autoridad en ese terreno. En alguno de los últimos documentos que el Ministerio del Interior divulgó se hablaba de la disuasión focalizada, ¿verdad? Sí. Que entre otras cosas incluía el contacto de una vez detectado una situación de conflictividad en un territorio, en una zona, contacto con los vecinos, contacto con las fuerzas vivas del lugar, pero también manejaba el contacto con los delincuentes para decirles, señores, bajen la mano con la violencia porque miren que los tenemos bajo la lupa.
¿Ha ocurrido eso? ¿Ha habido contacto con grupos delincuentes o con delincuentes en determinadas zonas en ese contexto? No, por lo menos lo que respecta, como director de la Policía Nacional, nosotros esa orden nunca la dimos y entendemos que nuestra presencia está en el momento nosotros hacemos una operación. Yo siempre he dicho de que la Policía Nacional, para neutralizar una amenaza, sea cual sea, no se reserva ninguna unidad, y así debe ser. Cuando nosotros operamos en el terreno, obviamente que todos los resultados que tiene la Policía Nacional no son a libre albedrío. O sea, hay un proceso profesional de análisis de la situación, del análisis del terreno, del análisis delictivo, para buscar un objetivo. Y ahí nosotros nos posicionamos y avanzamos. Muchas veces lo que se hace es neutralizar esa amenaza a través de una operación combinada, las distintas fuerzas, de acuerdo al objetivo que se perciba. Y tenemos que mantenernos, porque justamente es neutralizar la amenaza, lleva tiempo, las investigaciones son atemporales, muchas veces hay que en la búsqueda de indicios o evidencia para entregar a la Fiscalía los efectos de nosotros lograr las órdenes de allanamiento para neutralizar eso. Una vez que nosotros nos posicionamos, hay que mantener en el terreno. ¿Por qué? Como decía al principio, si nosotros nos vamos, el terreno sigue estando en poder de, y creo que el Estado debe estar. Entonces, yo creo que de esa manera nosotros logramos, o tenemos que buscar, lograr la confianza del ciudadano. Yo siempre digo de que si el ciudadano no confía en su policía, ¿en quién va a confiar? Cuando tiene un problema, ¿a dónde va a ir? Va a ir a otro lugar. Entonces, hay terrenos en nuestro país donde le ha sido dificultosa a la policía por su concepción geográfica. Muchas veces no es fácil operar ante determinadas circunstancias. Pero sí nosotros entendemos de que el mensaje es, la policía está presente, cuando venimos con todo lo que tenemos que venir, y ese es el gran mensaje. Obviamente que en el contexto de las investigaciones puede haber algún contacto, no está de más. Eso le iba a decir. En el contexto existe y ha existido y va a seguir existiendo. ¿Cómo es, por ejemplo, con los interruptores, este plan que se manejó desde el gobierno anterior, con referentes en estos lugares donde, por ejemplo, ahora en Marconi hubo un fuerte operativo, vamos a hablar también de eso por la calidad, por el fuerte de armas, pero en ese trabajo de investigación y demás, ¿eso también está funcionando o se puede de alguna manera articular ante un operativo o una presencia, ese contacto en territorio? Bien, lo que respecta a la dirección de la policía, yo tuve contacto 2 veces con ellos. O sea, en una primera oportunidad, una segunda oportunidad para hacer un análisis, porque no dependen directamente de la dirección de la policía, se toman los insumos y obviamente que se deriva hacia otro lado. En definitiva, ellos sí obviamente trabajan, tienen contacto, obviamente que las veces que nos hemos reunido, hasta dónde ellos pueden llegar, porque no olvidemos que es una línea muy fina, muchas veces entre lo que yo sé y qué puedo yo tomar de ahí, si también no puedo configurar otra situación. En los últimos tiempos no nos hemos reunido, no nos hemos reunido con ellos. El año pasado nos reunimos 2 veces para articular alguna cosa, simplemente para saber dónde estaban, qué hacían, para que conocieran a nuestros jefes de zona y algún contacto de que tuvieran algún tipo de, no digo información, pero sí conversar alguna situación compleja o prevenir algo. Hasta ahí hemos hecho. Usted decía que la policía no quiere ceder terreno. La delincuencia ha ido avanzando, ha crecido, se ha complejizado en algunas cuestiones. ¿Es más difícil hoy el combate al delito, dada su experiencia en la fuerza? ¿Hay zonas donde se hace más difícil la intervención policial? Sí, ha habido situaciones en las cuales es más difícil, como decía yo al principio, con su conformación geográfica, y a veces también por lo intrínseco que es el lugar, muchas veces para operar y llegar y obtener la información para nosotros poder operar de alguna manera profesional y obtener el resultado. Creo que ustedes me han escuchado en alguna oportunidad. Yo siempre he dicho que esto es una cadena. Hay varios eslabones. La policía es la última. Cuando esas cadenas se van rompiendo, ahí es donde va apareciendo la policía. Y muchas veces hemos hablado de la conjunción entre la salud, entre la educación, entre lo que es la parte social. Y yo siempre he puesto un tema arriba de la mesa, que es la urbanización, la diagramación de las zonas para una mejor convivencia. Y eso le sirve, es parte de la seguridad. Cuando se hizo el lanzamiento de
del Plan Nacional de Seguridad, vieron unos expositores, extranjeros, entre ellos había un brasileño, que mostró las 4 etapas y entre ellos marcaba la urbanización. Es una parte muy importante, porque permite la buena convivencia y permite a la policía un mejor control del territorio. Hay barrios de Montevideo que ya tienen... Son difíciles, por eso lo que es muy difícil acceso, muy intrínseco. ¿Hay zonas donde no ingresa la policía hoy? No, nosotros ingresamos a todos lados. Si bien es difícil, nosotros ingresamos igual, porque tenemos los medios para hacerlo y como nosotros decimos, no queremos ceder el terreno. Es nuestra función preservar la integridad y la paz pública y que todos los ciudadanos... Porque la pregunta es, los ciudadanos de bien que viven en determinados lugares que a veces están en el conflicto. Y nosotros tenemos que tratar de ayudarlos a que obviamente pueda cumplir con lo que ellos desean, el hecho de ir a trabajar, el convivir. Entonces, es una parte fundamental. Nosotros en el año 24, 23, hicimos una operación muy importante en Villa Española, muy importante. Y una de las cosas que desde la policía se insistió desde el primer momento, cuando hicimos la operación, con los problemas que ven allí, dijimos, acá hay que mejorar la luminaria, acá hay que mejorar el follaje, hay que limpiar algunas esquinas, hay que podar los árboles. Y eso lo hicimos. Y convocamos reuniones. Porque es parte integral de lo que es la convivencia y la seguridad. Si nosotros no lo vemos un poco por ese lado, zonas oscuras, zonas que a veces no son para una buena convivencia, genera otro tipo de espacios para otro tipo de situaciones. En la década del 90 se aclaraba el 80% de los homicidios. Con el paso del tiempo, hoy estamos en 50 y pico, ¿no? 60. Cerró en 60. Sí. Había 2 explicaciones posibles. La eficiencia de la policía en la aclaración de delitos había bajado, era más ineficiente, o el delito había cambiado y el tipo de homicidio que había en la década del 90 no era igual al homicidio que había hoy, que es un homicidio que se da en el contexto de la delincuencia y básicamente en el tráfico de drogas. Un informe de un asesor, de uno de los principales asesores del ministro, atribuye apenas un 5% o 10% de los homicidios a los problemas de drogas. Si el problema es ese, digamos, si en realidad los homicidios por cuestiones de drogas son tan bajos, hay que caer en la otra conclusión, y es que la policía bajó su ineficiencia. O cambió el delito o la policía es más ineficiente. Bien, yo creo que puede haber cambiado el delito y la policía se le ha exigido mucho más. Acá hubo un cambio sustancial en lo que es la procura del elemento material, del indicio, de la evidencia, que fue el nuevo Código de Proceso Penal. El nuevo Código de Proceso Penal llevó a que la policía tuviera un cambio sustancial en su proceder, en virtud de que todo se define si tenemos la relación o no entre el autor material, la escena o la víctima. Si no existe esa relación... me hace mucho que lo interrumpa, sí. Pero el aumento de la impunidad venía creciendo ya antes de la aprobación del código. Sí, por eso digo, está bien, lo entiendo, pero yo quiero contestar desde el punto de vista de la parte de si la ineficiencia o la eficiencia. Entonces, porque nos exigió a nosotros mucho. Si bien vendría aumentando, nos exigió a nosotros ser mucho más profesional en ese sentido, porque todo lo que nosotros queremos probar sobre el vínculo de una persona, sobre un hecho presuntamente doloso, tenemos que demostrarlo. Entonces eso exigió que nosotros tuviéramos que hacer muchas mejoras desde el punto de vista profesional. Hoy, para realmente definir un hecho, si no están los elementos materiales dados, los fiscales no avanzan, la justicia no nos da las órdenes de allanamiento, las órdenes de detención, entonces, y eso después hay que llevarlo a un juicio y sostenerlo. Entonces hizo que la policía avanzara mucho en ese sentido y fuera mucho más profesional. Hubo que adaptar los planes de estudio en todas sus facetas, en todas sus instancias, ya sea para el personal superior, personal de la escala básica. Tuvimos que adaptar todo prácticamente al nuevo código, que inclusive lo trabajábamos en conjunto en aquel momento con los fiscales, y hicimos protocolos y hicimos cursos en ambas escuelas. Eso llevó a que la policía tuviera más exigencia. Estaba por debajo, obviamente. Nosotros venimos enfrentando 2017 y cuando se crea el departamento en Montevideo de homicidio fue justamente para una mejora en lo que fue el esclarecimiento del delito. Que estábamos en un 46, 47, fue subiendo
El año pasado creo que fue un 55, 56 y hoy estamos en un 60. Lo que usted dice se planteó en su momento, ¿sí? Hubo un determinado informe donde focalizaba en un 11% los hechos de homicidio sobre causas en lo que estuviera los estupefacientes o las drogas o las sustancias. ¿Qué pasa? Eso disgregó mucho más. Nosotros lo que vemos vinculado desde el punto de vista policial propiamente dicho es que cada vez que nosotros entramos en lo que es la investigación del homicidio, la sustancia siempre están las armas, está ligado. Ahora, disgreguemos tal vez eso para llegar al factor final de realmente saber la causa. Bueno, eso se hará otro estudio y lo hacen en forma de vida quien lo tiene que hacer. Nosotros sí lo que vemos es cada vez que operamos la droga está. Está la droga, están las armas, está esa situación de conflicto, ¿ah? Después estará a disgregarlo, pero para nosotros en primera instancia es ese el conflicto que aparece en primera instancia. Está el arma, está la droga, está el conflicto entre los grupos barriales o locales. Esa es la matriz que existe. Han habido otro tipo de hechos, el año pasado lo miramos mucho, veíamos a veces otro tipo de conflictos de convivencia, más bien que hubieron varios homicidios, pero el patrón que hemos tenido ha sido ese. Y sí, porque muchos de esos también, esos homicidios que dice, bueno, son como disputas entre familias, también tienen que ver con familias que están enfrentadas. A veces termina siendo el factor común o el dominador. Sí. Está el punto de vista sociológico o criminológico después, tal vez pasar la raya final para disgregarlo en otros factores. Claro, sí, y ahí en esos números fríos fue que se generó una confusión bastante grande. Que con respecto a dos temas que ya trataba, el tema armas, que estuvo presente en el Parlamento y que se quiere focalizar, que también ha sido uno de los puntos o estrategias que se han tomado en la región para para lograr bajar la violencia, que es el poder avanzar municiones y armas. Muchas de las armas que vemos y que se informa en los tiroteos son Glocks, son armas que a veces proceden del propio Ministerio del Interior. En algunos casos sí se ha dado que han sido en algún acto de rapiña o algún hurto que ha sucedido en la casa de algún policía, han aparecido. ¿Está cuantificada cuántas son del mercado, cuántas los delincuentes acceden a través del mercado legal que estuvieron en su momento y cuántas no? ¿Eso está cuantificado? Nosotros no lo tenemos, o sea, si bien lo cuantificamos, no es tanto el número, pero sí hubo algo muy importante. Nosotros tenemos las reuniones Mercosur, que las hacemos cada 6 meses, dependiendo del país que tenga la presidencia pro tempore, donde nos reunimos los comandantes y directores de las distintas policías de los países que la integran. Y nosotros empezamos a ver algo muy especial acá, que había sucedido. Como que esas armas que usted me dice del punto de vista doméstico no estaban apareciendo. Y empezaron a aparecer un tipo de arma específica que era procedencia de Argentina. Entonces empezamos a verla. Y dimos los alertas. Yo di los alertas con los jefes de policía y comandantes de ese país, del cual venía la procedencia, porque tiene fabricación en el país. Entonces en aquel momento dijimos, ¿por qué está apareciendo tanto acá esto? ¿Será que el mercado es más barato traerla de ese lado y no de otro y no el mercado interno? Porque también es eso. Si bien en su momento hubieron mucho más rapiñas focalizadas a policías para obtención del armamento y la obtención de la cartuchería, había bajó. Ahora hubieron algunos, pero no se lograron obtener el arma. Los policías respondieron en muchas oportunidades, neutralizaron la amenaza, lograron detener, y en algún caso menor hubo algún hurto en la casa de algún policía con algún arma, pero ha descendido esa situación. Sí hemos visto que ha venido un poco de afuera las armas. Y ahí donde, en eso y en lo que se presentó ayer en el Parlamento, ¿cómo se pretende actuar? Nosotros, en primer lugar, entendemos, y el ministro más o menos someramente lo dijo ayer, es ir a través de regular aquellas cosas que muchas veces no están reguladas. En ningún momento se trata de desarmar a las personas. Yo he participado en la ley anterior, cuando la 19.247, en lo que fue el decreto anterior, trabajé mucho tiempo en eso, tuve varias reuniones. ¿Usted aconseja a la ciudadanía a armarse? Yo no digo que se aconseje a la ciudadanía a armarse. Yo lo que digo es que la norma establece la posibilidad de que el ciudadano pueda armarse dentro de las condiciones que debe hacer, ya como la norma establece. Todo ciudadano tiene derecho.
tal vez algunos sí, otros no. La norma le va a permitir y va a seguir permitiendo. Lo que sí nosotros tenemos que tener la certeza de que sea debidamente regulada y controlar esa regulación, ¿no? El derecho está claro. Usted como un experto de la seguridad, incluso no como director nacional de la policía, como experto en seguridad, ¿aconseja a los ciudadanos a armarse? Yo creo que el ciudadano tiene el derecho, si quiere armarse, tiene el derecho a hacerlo. El derecho no hay duda, Zambulla. El derecho no hay duda, pero yo creo que hay el derecho a muchas cosas, pero la gente no las usa. El tema está en que no es que uno aconseje o no, porque digo, está en lo que uno sienta. Como soy docente de tiro, soy formado en el exterior en lo que es la parte balística, y uno no es que aconseje, uno pone la norma y cada uno opta. Hay gente que dice, yo no quiero saber de armas, no quiero saber. Por más que uno le dé el consejo, si la persona no tiene el concepto si quiere o no el arma para su defensa o lo que fuera, no lo va a hacer. Y hay gente que lo hace desde el punto de vista deportivo, no pensando en una amenaza, sino que le gustan las armas, colecciona las armas porque le gusta la forma, le gusta ir a un polígono, pero no porque sienta la amenaza. ¿No puede transformarse en un problema? Porque al final puede ser un problema. Entonces, para la persona, si yo puedo comprar un arma, la compro en forma de vida, pero si tal vez mi concepto es para hacer determinadas cosas, entonces muchas veces el aconsejar que la población se arme, a veces termina generando un problema. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces las armas están dentro del seno familiar y a veces la persona fallece y no se sabe qué se va a hacer con eso y termina siendo un gran problema. Porque las armas son parte del patrimonio, entran dentro de la herencia. Entonces hay toda una situación administrativa y jurídica que las familias muchas veces no saben qué van a hacer. Entonces, si yo digo que se arme, a veces puede terminar en un problema. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo armas propias, he trabajado muchísimo, he investigado muchas cosas con armas, y el arma siempre al final termina causando un problema. Siempre termina causando un problema. ¿Y por qué hablábamos del tema de cartuchería o municiones? Porque ningún arma funciona si no está cargada. Y eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo en forma de vida. Porque nosotros hemos hecho estudios de la cartuchería que está apareciendo en las escenas de hecho. Y a veces se registran determinadas marcas que están apareciendo. Y también no descartemos lo que pasa del punto de vista del mercado ilegal o armeros que existen, porque a veces el ensamble de un cartucho puede ser muy sencillo. Es tener las partes y conseguirlas y tener las máquinas, y yo lo puedo hacer. Y eso pasa. Entonces, ayer ¿hacen municiones? Sí, la cartuchería, o sea, el cartucho que va, ¿sí?, o la munición que va dentro del arma, ¿sí?, se consiguen las partes, se compran a veces en forma de vida, a veces existen los armeros que lo hacen, y eso también se regula, pero como todo a veces está regulado, también está lo irregular. Y en lo irregular a veces es donde está el problema. ¿Y qué han visto en las escenas que decían? Hemos encontrado mucho tipo de cartuchería, diverso tipo de cartuchería, regular, irregular, o que en realidad no tiene un patrón de seguimiento. Entonces nosotros el planteamiento es que hasta ahora no hay una norma que regule en forma debida la venta de la cartuchería, las cantidades que hay, para tener un control. El Estado tiene que tener un control de lo que ingresa al país en forma debida y tratar de minimizar el riesgo sobre lo que no está regulado. Y obviamente que hay cosas que obviamente se van a presentar, se ha hablado, han habido en su momento campañas en cuanto al tema de armas. Inclusive en muchos casos han habido planteamientos que son totalmente imposibles de llevar adelante en cuanto a la venta de cartuchería. El Estado debe regular, debe hacerlo, porque eso que ingresa al país, que pueda tener determinadas características de uso, si el Estado no lo controla o no le da las garantías a los ciudadanos, puede terminar en una situación muy compleja. A Zambulla, ¿qué tan organizado está la delincuencia en nuestro país? Bueno, ha sido, en algún momento se decía desorganizado, organizado, había determinados conceptos. Siempre existe una organización, obviamente. Los patrones muchas veces a veces coinciden. Pero hay grupos. Hay grupos familiares, lo existen. Nosotros en su momento los teníamos clasificados. Hay algunos que tienen poder para poder, en su logística, enviar determinados elementos fuera de nuestro territorio. Las últimas operaciones que tuvimos lo hemos visto, Nueva Era, que fue una de las más grandes en el Cerro, prácticamente 2 toneladas, o sea, para llegar a tener esa cantidad hay una logística atrás, hay que operar con algo, hay que tener sustentabilidad para recibir,
guardarlo, trasladarlo, ocultarlo. Eso existe. Yo creo que acá nosotros, la Policía Nacional ha trabajado muchísimo, hace muchos años, en combatir esto. Hace poco tiempo, en la última reunión en Brasilia, en Mercosur, cuando nos reunimos los directores allí, los jefes de policía, yo parte presenté lo que fue la nueva era, porque fue muy... Entonces yo decía, nosotros tenemos toda la hidrovía, Uruguay no es productor, Uruguay no planta ni produce, pero llega. Entonces si llega, quiere decir que todos los que tuvimos en ese proceso de neutralizar esa amenaza no se hizo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Uruguay. Evitó. La policía investigó, tuvo mucho tiempo, ha estado trabajando mucho en ese sentido, ha habido muchas incautaciones, pero tienen su organización. Nosotros a veces tenemos definido qué es para lo interno y qué es para lo externo. Tenemos medianamente ya las organizaciones identificadas, hay líderes que han sido neutralizados, que nosotros ya veníamos investigando mucho, desde hace mucho tiempo. Por eso siempre digo, este tipo de investigaciones son atemporales, porque hay un cúmulo de elementos que nosotros tenemos que obtener para presentarle a la Fiscalía, los efectos de, en esa investigación, tratar de obtenerlo lo mayor en la organización y neutralizar lo más que podamos. Todo ese riesgo que implica. Y lo hicimos y hemos hecho varias operaciones y tenemos otras en curso. El régimen de flagrancia que pretende también modificar, que se amplía a 12 horas, ¿cómo es que dentro de lo que le compete a la policía, por qué es tan importante avanzar en ese punto? Y muchas veces es importante porque en ese proceso de esas 12 horas que usted detiene a la persona o que en realidad con los efectos o no, permitiría avanzar mucho más en la investigación y neutralizar algunas cosas. El tema está que ese corto tiempo que tenemos, en cuanto a la flagrancia, que es inmediata, muchas veces no se da en forma inmediata la detención y puede ser posterior. Entonces creo que es un lapso suficiente en el cual podemos tener con los efectos de las personas. Ahí donde está sentado usted, el ministro del Interior, Carlos Negro, nos dijo que la guerra a la droga está perdida. Me hicieron esa pregunta oportunamente. En Florida, yo fui jefe de policía allá, estuve mucho tiempo, la verdad que fue un placer haber estado allá. Cuando fuimos, no había asumido todavía, fuimos a inaugurar la seccional octava de la Cruz, algo que veníamos con una pretensión muy importante allí para nuestros policías y la comunidad. Yo dije lo siguiente, la policía ha trabajado en forma incansable en lo que es la neutralización de las amenazas y en lo que es el combate al delito, y lo va a seguir haciendo desde el punto de vista profesional en su historia. Es parte de... Si nosotros los policías entendemos que no tenemos que combatir, o si ya vamos a combatir determinados delitos o investigar determinados delitos, y arrancamos con la posición de que vamos a perder algo, para eso no lo hagamos. Y la policía está plenamente comprometida en defender a su patria, en defender a su país, en defender a sus ciudadanos, y lo vamos a combatir todos los delitos que se pongan en conocimiento, y vamos a prevenir todos los delitos que sean suficientes o que se pretendan cometer y que puedan lograr, que puedan tener una amenaza hacia nuestra ciudadanía. Eso lo vamos a hacer. Profesionalmente hace 196 años que lo venimos haciendo, y la policía lo va a hacer. Por ley hacerlo. Y lo vamos a hacer. Pero lo hemos hecho. ¿Piensa que algún día va a dejar de pasar droga por este país? Yo no sé si dejará de pasar o no. Yo creo que sí, el mensaje tiene que ser claro. Antes que el delincuente piense en realizar alguna situación delictiva en nuestro país, tiene que saber que tiene una policía profesional, organizada, que planifica, que ejecuta, que patrulla, que está comprometida desde el punto de vista profesional y que no escatima ningún esfuerzo para neutralizarlo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Que tal vez se evite... creo que en los 200 y pico de años de nuestro país la delincuencia existió siempre y va a seguir existiendo. El tema está en el mensaje que nosotros institucionalmente le demos a nuestra población de seguridad, y el mensaje que le podamos dar a los delincuentes, cuán profesional es la policía y cuán comprometida está y cuál es su determinación
en defensa de su país. Bueno, otro tema que se puede abrir, otra charla con la profesionalización de la policía. Claro. Le queremos agradecer a Zambulla, si puede ser cortita la respuesta, pero hubo un episodio con un periodista del diario El País en una comisaría en Piriápolis, pero que luego fue citado en Montevideo a través de la policía, sin la intervención de fiscalía, más allá de que el ministro también se pronunció con respecto a eso y dijo que puede y se puede hacer eso. ¿Hay alguna investigación con respecto al hecho o se cree que todo fue dentro de lo que debía ser? Sí, existe la investigación, lo tengo claro el tema. Lo anecdótico de esto, para que ustedes entiendan, es que lo único que se pretendió en este momento con el periodista, y ha pasado cualquier ciudadano, fue evitar que él fuera a Maldonado, esa molestia de que tenés que trasladarse. Entonces la jefatura de policía de Maldonado le pide a Montevideo que le tomara el acta de acuerdo a lo que establece la norma, artículo 61 establecido. Eso fue lo que se hizo para evitar que él fuera. Exacto. Eso fue lo que se evitó. Entonces, digamos, ¿cómo se puede minimizar y no trasladarlo hasta acá? Y que esa instancia administrativa existe y fue lo que se hizo. Se quiso tratar de que él no fuera y no perjudicarlo en ese sentido, y que fue lo que se le explicó. Sí, perfecto. Él en eso no tenía objeción. Tenía objeción en que fuera citado directamente por la policía por un caso, por un tema, ¿no?, de una nota presentada sin haber pasado o por fiscalía, o él se tomó su tiempo y fue con un abogado. Está dentro de la potestad de la policía. Eso entonces está todo está dentro de la potestad de la policía. Lo puede hacer, hubo comunicación, se les expresó al ciudadano, al periodista. Lamentamos nosotros la situación porque en definitiva lo que se quiso hacer favorecerlo en ese sentido. Esa fue lo único, y se trató de llevarlo de esa manera. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, muy amables.